viendo todo. Ya lo sé. Me da igual. Es que no veo. Estoy nervioso no. No es la palabra. Sí, estamos en la mañana en la que vamos a ir a entrevistar a Mr. David Lopicos. Sí, haciendo está que se caga vivo. Are you ready? Yes. No. No. Andando, tampoco vamos a ir corriendo ni nada, ¿sabes? Aquí. Sí. Buenas tardes. It's open? Okay. Yes? Or no? Ah, okay. Well, what a trouble. Hi. Hello. How are you, David? Now you're Alejandro, Yes. okay? Me. Okay. Give me a hug. Okay, you got a hug. How are you? You are? The cameraman. The cameraman. Cameraman. Yeah. Pues, a ver, yo en la escuela de cine, al principio, teníamos una asignatura que era documental. Entonces, el objetivo de esa asignatura era que al final del año teníamos que rodar un corto documental sobre algo que nos interesara, en principio, y que estuviera tutorizado por los profesores del curso. Entonces, al principio no tenía mucha idea de qué lo iba a hacer, pero al final caí en que el Jagger quizás fuera un ejemplo perfecto para la asignatura, porque siempre nos recomiendan de que si vas a hacer algo, cuanto más sepas, más conozcas sobre lo que estás haciendo, es muchísimo mejor porque tienes una visión más global. En principio, el proyecto salió, que es el vídeo este de Yo soy Jagger de hace 2 años. Esa fue la idea original, que sí que está un poco más avanzada y más desarrollada porque se enfocó más a vender el proyecto del documental. Y no hubo un momento en el que nos paráramos y dijéramos vamos a hacer un documental sobre esto, sino que yo creo que fue creciendo, porque a medida que íbamos rodando e iba presentando a mis compañeros la idea sobre el Jagger, evidentemente te empiezan a hacer preguntas. Y te empiezan a hacer preguntas en el sentido de dónde viene el Jagger, qué es, de dónde viene, qué es esto, por qué te pegas de palos, ¿no? Básicamente. Y sí que en un primer momento no tenía, en ese momento, hace 3 años, una cosa así, casi nadie tenía mucha información sobre el Jagger. O sea, desde los orígenes, de cómo nació, de dónde se extendía y todo lo demás. Sí que sabías que en Alemania se jugaba, en algún sitio más se jugaba, en España evidentemente se jugaba, pero nadie tenía más información, lo cual sí que me llevó a investigar un poquito más y decir, esto es mucho más extenso de lo que en principio pensábamos, y a medida que fue creciendo el proyecto y fue avanzando desde un corto documental de 1 minuto y medio que tenía que durar a una película. O sea que fíjate lo que ha evolucionado todo. Los primeros meses sí que hubo un tiempo de parón en el proyecto que hizo que nos planteáramos realmente si se podía hacer o no, porque a la hora de buscar dinero, todo lo que teníamos pensado para hacer necesitábamos muchísimo dinero. Yo me reuní personalmente con productores, me reuní con marcas y ninguno de ellos nos ponía ninguna opción viable de decir os ponemos dinero para hacer lo que queréis hacer. Nadie confiaba en nosotros tampoco, ni en el proyecto. Entonces, como última opción sí que nos lanzamos al crowdfunding, porque ya en ese momento pensé, si ya llegados a este punto la comunidad de Jagger no quiere que el proyecto salga adelante, no lo hacemos. Y era una prueba de fuego realmente. Y ahí está el resultado, que salió muy bien, nos lo preparamos muchísimo. Yo personalmente estuve meses estudiando otras campañas de crowdfunding, cómo habían salido bien, qué era lo que habían hecho bien, qué es lo que habían hecho mal. Estuve en seminarios de cómo vender tu proyecto audiovisual de cara a la gente en un crowdfunding y demás. Y todo aquello pues resultó salir muy bien,
recaudamos más del 100% y hubo mucha gente que puso bastante dinero como productores y eso nos ha ayudado a patearnos medio mundo grabando Jagger. El primer viaje fue a Suecia, si no me equivoco, y fue el más accidentado de todos, porque en principio fui yo solo. Fue incluso antes de empezar la campaña de crowdfunding. Y fui yo solo a prácticamente la aventura porque tenía que entrevistar sí o sí a Rubens Wickenhauser, que es uno de los gurús del Jagger y uno de los protagonistas del documental. Y fui medio accidentado porque realmente no había viajado tan lejos y solo, además. Aparte íbamos a un torneo de Jagger, que era uno de los torneos internacionales que hacían en Suecia, que lo hacían a la par con un festival de metal, lo cual era muy curioso. Y el ambiente que había pues estuvo muy bien. Y fui medio accidentado porque al llegar allí yo me había puesto en contacto con un amigo de Rubens, que era camarógrafo, que tenía un mogollón de equipo y que en principio yo no me podía llevar mucho equipo en las maletas. Y él se llevó bastante más equipo. Cuando llegué allí, el equipo que me presentó de cámaras y demás resultó ser un fiasco total, porque el tío alquiló una cámara de vídeo profesional, una Sony, con lo cual a mí se me caía la baba y decía, esto es genial porque el sitio es genial, la cámara es genial, pero el tío resulta que se le olvidó la tarjeta de la cámara en la tienda de alquiler, lo cual no pudimos usar la cámara y tuvimos que tirar más pues yo personalmente grabé con el móvil. En la parte de Suecia la mayoría de las cosas están grabadas con móvil y con GoPro. Y después de la entrevista de Rubén sí que por lo menos pudimos sacar una Handycam, una cámara casera y poder hacer la entrevista. Salió demasiado bien hasta que nos hemos metido en la sala de montaje, sinceramente, y hemos visto que ha habido muchísimos problemas en cuanto a sonido. Pero eso es un problema que ya iremos solucionando. Pero bueno, pudo ser peor. El viaje de Suecia estuvo muy bien. La primera entrevista yo creo que sacamos muchísimo material. Y después vinieron uno detrás de otro. Después fue Estados Unidos, que ese fue el viaje más importante de todos. Para mí fue el más importante porque no solamente era un viaje largo, era muy difícil de organizar, teníamos ya el presupuesto del crowdfunding, ya teníamos el dinero. Inmediatamente después de tener el dinero del crowdfunding empezamos a organizar el viaje a Estados Unidos, nos pusimos en contacto con David, oye, que al final que sí vamos a ir, cuándo te viene bien, cuándo podemos ir, qué tenemos que hacer. Nos pusimos en contacto con Evan y Valkyrie, Savage, que eran dos americanos allí en Berkeley, que vivían justo al lado a 3 o 4 calles vivían de David Webb, lo cual pues nos vino genial porque nos dejaron la casa y sinceramente estoy muy agradecido de que nos hayan dejado la casa, estar una semana allí sin conocernos de nada, prácticamente. Nos cuidaron muy bien, nos hicieron el desayuno, nos llevaron a entrenar, nos dieron una vuelta por Berkeley, por San Francisco, nos presentaron muchísima gente. Organizaron un visionado de la película original en la Universidad de la zona de California. Y todo fue genial hasta creo que fue hasta el tercer día que estuvimos allí nos hicimos la entrevista de David. Y eso fue, yo creo que de los momentos más altos o más bonitos del documental fue ese. El ir andando desde la casa de Evan hasta la casa de David, que le dije a mi compañero que grabara todo el trayecto mío desde que íbamos andando, que a lo mejor eso después no iba a montar ni nos iba a servir. Pero estuvimos como 10 minutos porque nos perdimos, no encontrábamos la casa. Y mi compañero llevaba todo el material encima de cámara, yo llevaba el justo, y buscando la casa y mi compañero me maldecía porque, claro, era creo que septiembre o así, pero hacía mucho calor y con todo el material encima y siguiéndonos y no encontrando el sitio, pues hasta que no llegamos a la casa y me planté delante de la casa y dije, es aquí. Hasta ese momento, incluso subiendo, porque fue todo cuesta arriba, prácticamente, porque David Webb vive arriba de una colina, prácticamente, es el rey de la colina. Y hasta que no llegué a la puerta no me di cuenta de todo lo que habíamos conseguido hasta ese momento, que fue llegar hasta la casa de David, que es el padre de todo este deporte, del que lo inició todo, y darte cuenta de, joder, hemos llegado muy lejos, hemos llegado bastante lejos y estamos aquí, y era un momento importante, a mí personalmente como para el proyecto. Y bueno, pues la entrevista fue genial, nos abrió las puertas de su casa, nos presentó a su mujer, a Janet, le pusimos vídeos de Jagger, se quedó encantado porque
no es un hombre que utilice internet. Él ahora mismo vive retirado, no usa internet, no tiene internet en casa. Con lo cual, todo esto, a menos que se lo traigas a la puerta de su casa, no lo conoce, no lo sabe, no lo puede ver. Y nos enseñó pues los storyboards originales, las fotos de los rodajes, material que tenía guardado en su casa del mismo rodaje. En el garaje, por ejemplo, tenía un cuadro que salía en una de las partes de la película de La Ciudad Roja, tenía un cuadro enorme puesto en el garaje. Y, y la verdad es que la entrevista fue genial, fue muy amena, nos contó muchísimas cosas que no sabíamos ni del Jagger, ni del proyecto, ni de la película original. Y sacamos muchísimo de esa entrevista. Y luego cuando volviste aquí a Estados Unidos, cuando volviste aquí, también estuvo Irlanda y Alemania. Sí, después el siguiente fue Irlanda, en febrero, que fuimos a entrevistar a Mark Hill, que el viaje fue un viaje relámpago porque fueron 2 días prácticamente. El primer día nos acomodamos y el segundo día hicimos la entrevista y al día siguiente por la mañana ya nos estábamos yendo de Irlanda. No nos dio tiempo ni a entrenar, ni a hacer todo lo que quisimos, pero sí que, por ejemplo, desde mis partes favoritas, porque Irlanda es muy bonito, la parte donde entrenan ellos es genial, es en Phoenix Park. Sacamos unos planos preciosos y la entrevista con Mark pues es una persona que lleva más de 10 años ya con el Jagger y 10 años con Setanta. Y para mí personalmente es una persona que admiro bastante porque hace muchísimo por el Jagger, tanto dentro como fuera, como proyectos personales de fotografía, de ilustración, de intentar expandir muchísimo más el deporte en Irlanda, porque es muy complicado expandir un deporte en Irlanda, muy complicado, incluso mucho más que en España, pero que lo están haciendo muy bien y los resultados que después sacan en torneos internacionales los puedes ver. O sea, llevan siendo top 10 de Alemania casi 10 años y solamente están ellos. O sea, no hay nadie con quien puedan jugar, a menos que salgan fuera y a otro país y viajen y cojan un avión y jueguen en torneos, no juegan contra nadie más. Y eso es admirable, la verdad. Después de lo bien que había salido todo y los planos y las entrevistas y cuando lo íbamos chequeando, pues después de todos los viajes sí que chequeábamos de que todo estuviera correcto, todo estuviera bien, que todo el material que queríamos estuviera ahí. Y después a la hora de llegar a Alemania, pues fue bastante más complicado, porque cuando nosotros estuvimos en Irlanda nos vieron la noticia de que quizás ese año el DM no se hacía, lo cual se nos caía el mundo encima si al final el torneo internacional no se hacía y teníamos que esperar un año o ir a un torneo más pequeño o alguna cosa así, porque no iba a ser lo mismo prácticamente. Después hubo suerte de que en White House tomaron el relevo de Berlín y hicieron el torneo de Alemania, el DM. Y a la hora de organizarlo pues sí que fue bastante más complicado, porque teníamos que pillar coches, teníamos que viajar al borde de la República Checa, que era donde estaba White House, después los vuelos, los hoteles y demás. Y sí que fue el viaje más costoso quizás de organizar, pero el que marcaba el final del documental prácticamente. Todo salió perfecto. Edu que era un compañero de Jagger, vino ese año a grabar con nosotros. Hizo un trabajo excelente, la verdad, sacó también muy buenas fotos que se pueden ver en internet y en los grupos de Jagger. Y en cuanto al torneo, pues salió todo genial. O sea, prácticamente, si aunque lo hubiéramos escrito por guión, no creo que hubiera salido tan bien, porque Berracos llegó a la final, Setanta también llegó a la final, se marcaron un torneazo increíble, Magneto Pollo se marcó un torneazo increíble que nos va a servir para mucho, para contar básicamente lo que es el Jagger, que es el esfuerzo, la dedicación y las ganas que le pone muchísima gente para llegar a ser lo mejor posible en un deporte que apenas conoce nadie. Yo creo que eso se va a poder ver. La final yo creo que es el momento más álgido del documental, el más emocionante, porque es el partido más limpio y más bonito que vas a poder ver en el documental, prácticamente. Y sobre todo la fiesta al final, porque lo bueno que tiene el Jagger es la camaradería y las amistades que nacen solamente de un solo partido, de jugar solamente una vez con una persona. Ya puedes unir muchísimos lazos, porque el Jagger es lo bueno que tiene también, que une muchísimo a la gente, sea donde sea.
El objetivo del documental es llevar el Jagger al número máximo posible, al máximo número de personas posible. Porque si algo tenemos claro desde la productora y yo personalmente es que el Jagger no es solamente un deporte competitivo en España, o sea, es muchísimo más. Es una cultura muy grande que se ha ido creando durante casi 30 años. Entonces, el intentar enfocarse únicamente en una sola faceta del Jagger sería un error, porque hay muchísimas, y es lo bueno que tiene el Jagger, que tiene muchísimas facetas y tiene muchas caras, ¿no? Entonces, en cuanto a estructura, el documental va de más a menos, es decir, se intenta poner al espectador en una visión global de todo lo que supone el Jagger, desde los inicios, la historia, quién lo inventó o de dónde salió, y después ya se va cerrando muchísimo más. Al final acabas el documental enfocándote en la parte competitiva, pero también has visto previamente la parte de rol en vivo, de otro tipo de filosofía dentro del Jagger, otros orígenes. Entonces, lo que se va a poder ver es ¿qué haces? Ana, que me ha despistado. Básicamente lo que se va a poder ver en el documental es una historia global, o sea, no nos vamos a enfocar únicamente en un aspecto del Jagger, se va a poder ver todo, porque así la gente cuando salga de haber visto la película pueda tener una visión global, incluso los mismos jugadores, porque hay bastantes jugadores que no conocen en su totalidad la historia del Jagger. Entonces esto también es una manera de darle a lo mejor otro punto de vista o nutrir a jugadores y gente que no son jugadores de Jagger de todo lo que supone ser un jugador de Jagger, ¿no? O estar dentro de la cultura del Jagger. El eje central del documental lo va a llevar un jugador español que es Miguel Ángel, más conocido como Mike. Y sí que lo que se va a poder ver es más el punto de vista y las vivencias que va a tener él como jugador de Jagger a lo largo de toda la historia, todo el recorrido que va a tener, o ha tenido más bien, durante estos 2 años. Desde los inicios de cómo empezó, las expectativas, las ilusiones que tienen puestas y todas esas emociones y todas esos momentos que se van a poder ver en el documental, tanto la derrota como la victoria y el estar ahí arriba y estar al máximo nivel o a estar entrenando y esforzándose para estar ahí, eso se va a poder ver. O sea, vamos a poder ver la evolución no solo de un personaje, sino de una historia y de varios protagonistas alrededor, porque por ejemplo Mark también ha tomado, a lo largo de esos meses, ha tomado muchísimo más peso dentro de la historia, porque al final en Alemania su equipo ha llegado a la final. Entonces esos dos protagonistas, que son también dos maneras de ver el Jagger, dos maneras de organizarlo, dos países diferentes, se van a enfrentar, pero aún así después al final acaban siendo casi hermanos, ¿no? Y eso es lo bonito que tiene el Jagger, que aunque pelees y estés a tope en un partido y puedas tener roces o lo que sea, después al final siempre vas a estar unidos por un deporte. El proceso de postproducción, sobre todo en un documental como este, que ha llevado 3 años de producción, es largo, es bastante largo, porque te tienes que sentar, ver todo el material, incluso ver material de hace un año te recupera muchísimas sensaciones que tenías en ese momento o detalles o no sé, o a lo mejor declaraciones de algún personaje o alguna cosa así que no tenías en mente de ponerla y después de verla, después de un año o un año y medio, dices, pues esto es verdad, dijo esto, no me acordaba. Entonces el proceso ha sido largo, estuvimos creo que 2-3 semanas viendo todo el material, clip a clip, entrevista a entrevista, transcribiendo las entrevistas, sacando las ideas clave de qué podría decir o qué podría hacer este personaje en este momento de la película. Y todo ese proceso es bastante costoso, es bastante duro. Pero una vez hecho eso ya tienes una visión global de lo que es la película muchísimo más clara. Y dices, ahora ya sé dónde tengo que poner esto, sé en qué momento tiene que hablar este personaje, este plano dónde tiene que ir. Y a raíz de ahí empezar a hacer el guión, la escaleta y digamos poniéndolo todo en una línea temporal en la que al final va a ser la película. Lo único que tienes que hacer después es empezar a armar el puzzle, ¿no? Y eso nos va a llevar probablemente 2 meses. En los 2 primeros meses va a ser... me estoy encargando yo personalmente del montaje.
porque al tener una visión global y al haber estado presente en todos los momentos de las entrevistas y de los viajes, tengo una visión muchísimo más clara de dónde tiene que ir cada cosa. Una vez montado y hecho el primer montaje, que probablemente dure muchísimo más de lo que al final va a durar el metraje final, después va a pasar a manos de otro montador que es parte de la productora también, y es el que le va a dar la visión final junto con mi supervisión y demás de lo que va a ser la película. Después tiene que pasar más procesos, tiene que pasar una edición de sonido, tiene que pasar una edición de vídeo para que todo encaje perfectamente y que no haya ningún problema a la hora de visualizarlo. Y después, posterior a ese proceso, lo que vamos a hacer es coger a un número reducido de gente de que no conozca el Jagger y que sí que lo conozca también, sentarlo y que vea la película. Y que nos dé, sobre todo, impresiones de si funciona, no funciona, qué parte es la mejor, qué parte es la peor, qué podíamos cambiar, qué podíamos decir o qué información no ha quedado suficientemente clara para un espectador. Después de eso, si todo sale bien, pues terminaríamos la edición y haríamos un pequeño estreno. Nosotros la idea que tenemos es hacer un pequeño estreno en febrero o marzo del año que viene. Y de cara a un estreno un poco más serio, quizás se nos ha abierto la posibilidad de presentar la película en el Festival de Cine de Alicante. Entonces, ahí sí que pues, en los 2 estrenos igualmente invitaremos a toda la gente que quiera venir a ver la película, que nos dé sus impresiones de si está bien, si está mal, si ha salido bien o podría ser un poquito mejor, e intentar perfilarlo lo máximo posible para de cara a un año adelante poder mover la película en todos los festivales posibles. Y es una cosa buena que tiene también este proyecto, es que lo tenemos muy claro, es que la película no solamente es de la productora, sino es de muchísima más gente. ¿Vamos a parar? Sí, soy yo. Tú no lo has dicho. Listo. Pues y una de las cosas que más nos ilusionan en este proyecto es poder presentarlo en un festival como es el Festival de Cine de Alicante, que ya tenemos previsto un pequeño estreno en una de las salas del festival. No optaríamos a premios oficiales por ser el primer festival y porque en el Festival de Cine de Alicante no hay sección oficial de documental, pero no es el único festival en el que queremos enfocarnos. Hay muchísimos festivales deportivos y de documentales en que creemos que podemos hacer un buen papel ahí y ya veremos cómo funciona la distribución. Y lo bueno que tiene el documental es que no solamente es parte de la productora, sino de todos los jugadores. Es decir, nosotros estamos abiertos a que cualquier jugador de Jagger o cualquier club o cualquier persona, si está dispuesta a distribuirla o hacer un pase privado en un festival o moverla en algún tipo de festival de su zona, de su país o lo que sea, estamos totalmente abiertos a valorarlo y supervisarlo evidentemente y intentar distribuirlo junto con la comunidad de Jagger, porque el objetivo es cuanto más gente vea la película y más gente se empape del Jagger, muchísimo mejor para nosotros. Eso lo tenemos muy claro. Bueno, no solamente es un documental sobre un deporte que te apasione o no, sino que también es el primer proyecto grande de lo que viene siendo tu productora prácticamente y también el primer proyecto grande en el que te ves envuelto y sobre todo el haberlo trabajado desde el principio hasta el final, echando la vista para atrás desde la primera idea o desde el momento que se nos ocurrió el sacar adelante el proyecto, han pasado muchísimas cosas. O sea, tanto a nivel de jugador como de profesional en esta profesión y demás. Yo creo que es una ilusión. Cuando ya estás en la sala de montaje y empiezas a ver plano a plano cómo va funcionando, cómo va encajando todo, te anima muchísimo a decir, es que esto es bueno, lo que tenemos entre manos está muy bien, está bueno. Y que podemos, sobre todo, dar una imagen de lo que es este deporte real y que la gente lo vea y se empape de él, se emocione. Aunque no haya jugado nunca un partido de Jagger, si conseguimos que la gente lo vea y se interese por el Jagger, que nada más salir de la sala de cine o de donde vea la película diga, es que me gustaría jugar a esto, ¿dónde puedo jugar? O voy a coger a mis amigos o lo que sea y voy a hacerme un equipo y voy a ir a este torneo porque quiero ver si todo lo que he visto es real.
Y eso es lo que estamos trabajando, no solo contar una historia, sino contarla lo más visualmente posible y lo más espectacularmente posible, porque el Jagger es así. Es intentar acercar la visión más clara y más real del deporte en una película, sobre todo para que la gente le interese y diga, esto es un deporte y esto es genial, o sea, me encantaría jugarlo. Algo que quizás me ha ido pasando a lo largo de la producción del documental es que cuanto más grababa o más me involucraba dentro del proyecto, porque todo ha ido increciendo, ha ido creciendo desde una idea muy pequeñita hasta todo el trabajo que supone hacer una película documental sobre un deporte. Ha ido evolucionando mucho y a mí personalmente, por ejemplo, sí que ha ido disminuyéndome las ganas de jugar y más las ganas de estar fuera grabando y trabajando en esto, porque yo creo que es la mejor manera que tengo de devolverle todo lo que el Jagger me ha dado. Yo creo que es la mejor manera de lo que lo puedo hacer. O sea, porque le debo mucho realmente al Jagger. Si le debo muchísimo al Jagger, esta es mi forma de devolvérselo todo. Intentar hacerle un trabajo de que cuando lo vea, incluso yo o mis compañeros o cualquier tipo de persona que lo vea y se sienta orgulloso del trabajo que se ha hecho. Con muy poco dinero, porque realmente la producción ha sido microproducción prácticamente. Pero yo creo que al final del todo, cuando estemos todos en la sala de cine, se termine la película y digas, ya está, se ha acabado, ya no hay que hacer nada más. Yo creo que nos podemos sentir todos orgullosos, la verdad. Pues como anécdota hay varias. Una de ellas es cuando me puse la primera vez en contacto con David Webb, que fue durante el proceso de investigación, porque todos los documentales pasan por un proceso de investigación y de documentación y demás. En uno de ellos llegué a Rubens, que había escrito un libro hacía, creo que 6 años, 7 años, una cosa así. Un libro sobre Jagger, sobre los orígenes y demás. Y en una de las páginas ponía una pequeña entrevista a David Webb. Y yo hasta ese punto sabía quién era David Webb, pero no sabía que alguien de Jagger se había puesto en contacto con David Webb. No sabía hasta qué punto David conocía el deporte o el fenómeno del Jagger, tal cual como estaba. Entonces me puse en contacto con Rubens por mail, le envié un mail y le dije, oye, ¿qué has hecho para ponerte en contacto con David? Es decir, sigue vivo también, lo primero que le pregunté. Digo, sigue vivo porque es mayor, o sea, tiene 84 años, una cosa así, está retirado y demás, pero no tenía más información de él, de la pequeña entrevista que le había hecho para un libro que hacía 10 años o 6 años que había salido. Entonces me dijo que no me preocupara de nada, que se iba a poner en contacto con él porque tenía su dirección, porque me dijo que no usaba internet, o sea que era absurdo enviarle un mail porque no tiene mail, no tiene internet en casa, no es un hombre de internet como él dice. Y me dijo que se iba a poner en contacto con él y le iba a preguntar y le iba a comentar que había un chico español que quería hacer un documental sobre el Jagger. A las 2 semanas, una cosa así, me envió un mail Rubens otra vez y me dijo, sí, esta es la dirección, enviarle una carta, porque es la única manera que tiene de ponerte en contacto contigo. Y envíale una carta y cuéntale todo lo que quieres hacer y todo lo que te apetece hacer del documental. Y nada, le envié una carta, le envié una carta diciéndole todo lo que queríamos hacer, quién era, de dónde venía, cómo había llegado hasta él y demás. Y no tuve respuesta hasta pues casi un mes después, una cosa así. Lo típico, dice, bueno, no sé, tampoco sabía en ese momento cómo era David. Es decir, a lo mejor es un tipo que no quiere saber absolutamente nada del Jagger, que no le interesa y a lo mejor ni le interesa estar involucrado en el proyecto. Y un mes después estaba tranquilamente en casa y recibí una llamada de teléfono. Yo en principio normalmente no cojo el teléfono a menos que conozca el número. Y no sé por qué cogí ese número de teléfono, me pareció muy raro. Y lo cogí y me empezó a hablar una persona mayor en español, muy chapurrada. Me dijo, hola, ¿eres Alejandro? Y digo, sí, soy yo. ¿Y quién eres? Y dice, no, soy David. Ah. Y en ese momento yo digo, a lo mejor me están gastando una broma los de la productora o una cosa así y me están tomando el pelo. Y no, evidentemente era David, que decía que había recibido la carta, que estaba muy ilusionado por el proyecto y que le parecía una idea genial, que lo que pudiera ayudarnos lo iba a hacer, que le pidiéramos cosas, que si queríamos fotos, que si queríamos el guión original, que si lo queríamos
todo lo que sea, que si querían hacer una entrevista, quieres que me ponga en contacto con el jefe de especialistas, que es Guy Norris, que es el especialista de la última de Mad Max, que ha trabajado ahí. Es un tío que está muy considerado también. Si quieres hablo con él, yo si quieres hablo con Joan y con Vincent y con no sé quién y con Delroy. Y me sentí en ese momento un poco diciendo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahora mismo? Pero sí que hubo un momento que me dijo, saca el proyecto adelante porque creo que es muy bueno. Fue una cosa de las que me dijo. Y después de colgar dije, si hubo un momento en el que decidí sí o sí que tenía que hacer el proyecto fue ese. De que te llame el mismo creador y te diga, tienes que hacerlo. Y yo no puedo decirle que no. O sea, no puedo decirle, no voy a hacerlo o no me puedo rendir en este momento. Y me sentí tan ilusionado que dije, pues me tengo que dedicar a esto, cueste lo que cueste, y lo tengo que sacar sí o sí, tengo que ir a Estados Unidos a visitarle. En ese momento no sabía cómo, si te digo la verdad. Pero al final todo salió bien, nos pudimos sentar. Lo primero que le dije en la entrevista, digo, David, por fin nos conocemos, por fin, porque no sabíamos, después de esa llamada hubieron muchísimas más llamadas, más cartas. Me envió documentación, le envié yo también. Le envié el primer tráiler, me parece que se lo envié en DVD y lo vio en su casa y le encantó. Me llamó enseguida y dice, acabo de ver el tráiler y dije, es genial, ¿dónde has grabado esto? ¿Cómo has hecho esto? ¿Cómo no sé qué? ¿Cuándo vienes? Y yo, pues cuando consigamos el dinero, vamos, te juro que el primer viaje que hacemos va a ser para ir a verte y hacerte la entrevista. Y la entrevista fue genial. Y un momento que estuvimos allí fue increíble. Y después más anécdotas. Tú, tanto antes, o sea, tanto antes de empezar como ya involucrado en el proyecto, ¿ha habido algún momento que decías, no puedo, esto no hay forma de hacerlo, no me veo capacitado, tengo ganas de rendirme? Yo creo que el momento más duro de todos fue el momento de buscar el dinero, buscar la financiación. Porque hasta ese momento habíamos buscado financiación para proyectos pequeños, para cortometrajes, reportajes, algún vídeo de alguna empresa y cosas así, que era básicamente a lo que nos dedicamos en la productora. Pero nunca habíamos buscado un presupuesto tan alto, porque por ejemplo me reuní con varios productores y me decían que el presupuesto para hacer bien el documental necesitaríamos unos 45.000 euros, creo que me dijo una cosa así. Y esa cantidad dije, es que es muchísimo, no vamos a poder conseguirlo en 3 o 4 meses, que es cuando queremos empezar a rodar ya. Y tampoco podemos rodar sin dinero, porque no podemos gastarnos el dinero propio en viajes y demás, porque o no lo tenemos o no lo queremos gastar, sinceramente. Y durante muchos meses de pelear, ahí sí que es verdad que el estado anímico te repercutió bastante, porque nos pegó un bajonazo de decir, es que a lo mejor no vamos a poder encontrar la manera de hacer lo que queremos hacer. Porque incluso aliarte con otra productora que ponga el dinero supone ponerte a los pies de otra persona. Y yo creo que este proyecto no es así. Yo creo que este proyecto tenía que estar hecho por gente de Jagger, con gente de Jagger, sin nadie más. Y eso nos ha dado una libertad muchísimo más grande que podríamos haber hecho de otra manera. Y el crowdfunding pues fue la última opción, que yo le tenía muchísimo miedo porque decía, es que puede salir bien como puede salir mal, y si sale mal se acabó. O sea, si no conseguimos el 100%, no podemos ir a Estados Unidos, no podemos ir a Alemania, no podemos ir a Irlanda, no podemos hacer nada. No podemos grabar, no podemos tener los costes de la producción. Pero después todo salió genial porque afortunadamente la comunidad de Jagger, por lo que he dicho antes, está tan unida y con tantas ganas de ver algo así hecho realidad que tenía que salir. Como he dicho antes, también la película es para los jugadores, básicamente, para todo el mundo que esté involucrado en el Jagger. Lo que queremos es estar un año, básicamente, con la distribución fuerte, de ir a todos los festivales que podamos, ir a todas las proyecciones que podamos del documental, intentar llegar al número máximo de gente, y durante ese año, si después de ese año hemos recaudado premios o la película funciona bien y resulta que a la gente le gusta mucho, así que a lo mejor nos plantearíamos el decir, bueno, vamos a seguir un poquito más hasta que no pueda más, porque toda película y todo cortometraje o toda pieza audiovisual llega un momento en que ya no da más de sí, porque ya ha dado toda la vuelta en un año de festivales y no te van a coger en el mismo festival que te cogieron el año pasado.
Entonces va a llegar un punto en que la película ya no se va a poder más, no se va a poder mover más. Y lo que vamos a hacer básicamente es que una vez que ya pare la distribución, subirla a una plataforma como puede ser Vimeo o YouTube, que ese material lo tengan los propios jugadores, es decir, que los jugadores lo muevan, que lo sigan distribuyendo, que lo sigan compartiendo y que sigan hablando a sus amigos y a sus compañeros de equipo de que esa película está ahí, que la puedes ver. Y ya que se quede ahí, ya básicamente que se quede para que en el futuro las siguientes generaciones o lo que sea pues puedan enseñar básicamente y de manera muy directa en lo que dura el documental qué es el deporte, en lugar de explicarlo. Dicen, no tengo que explicarte nada, no tengo que explicarte por qué amo tanto este deporte, si hay ya un documental que demuestra por qué lo quiero tanto. Y ahí lo tienes, ahí lo puedes ver. De aquí a lo mejor un año o 2 años, una cosa así, nos enteramos de que en un país en el que no había Jagger, de repente por ver la película, de repente hay un núcleo de Jagger y dices, eso es una victoria, eso es genial. Porque supondrá de que hemos hecho bien el trabajo que nos hemos propuesto. Y ya está. No sé qué pregunta más, tío. ¿Ya está?